Y me encanta que somos una iglesia que con el corazón, un ministerio, con el corazón de reflejar a Jesús y de traer esperanza a todo aquel que lo necesita por medio del Evangelio. Y quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, para continuar estudiando esta increíble carta que, inspirada por el Espíritu Santo, nos ha estado llamando de manera muy constante y hasta cierto punto repetitiva a mostrar nuestra fe a través de actos muy concretos, como el servicio, como el cuidado del necesitado, del vulnerable, del huérfano. Específicamente habla Santiago de el huérfano y la viuda. Nos habla también de manifestar nuestra fe a través de actos en donde mi propia sabiduría es desechada para poder abrazar la sabiduría divina, esa sabiduría que nos da la capacidad de poder ser fuentes de bendición y de edificación, ¿no? Esa sabiduría que nos da la capacidad de usar nuestra lengua para justamente lo que acabamos de hacer al principio, sembrar palabras de bendición, sembrar palabras de ánimo, de edificación, y no palabras que destruyen y corrompen el ambiente, ¿no? Y sabes, a través de lo que Santiago llama en el capítulo 1 como la prueba de nuestra fe, he podido entender que muchas veces, escucha esto, muchas veces de manera gloriosa Dios va a actuar y va a intervenir para haciendo un milagro, y la manera en la cual Él lo va a hacer, no va a quedar duda alguna de que fue la mano de Dios interviniendo y haciendo un milagro, quizá a través de suplir una necesidad, quizá a través de una sanidad en donde no había un buen diagnóstico, donde ya todo estaba dado por perdido, y entonces interviene Dios y se manifiesta un milagro, y es de manera gloriosa la manera que lo hace. Pero sabes, otras veces el milagro lo hará simplemente dándonos la fuerza, dándonos la valentía. El milagro se va a ver a través de inyectar a través de su Espíritu Santo el ánimo que necesitamos para poder continuar en medio de determinada circunstancia. Habrá momentos en el que Dios dejará ver su rostro de manera clara, pero otras veces simplemente ese milagro se va a hacer evidente dándonos la sabiduría, dándonos la paz, poniendo a nuestro alrededor la gente correcta, la gente adecuada para poder hacer frente y resistir a la prueba. Y es súper interesante que a través de lo que Santiago escribe a este grupo de personas que, como lo hemos estado viendo, es un grupo de personas que se encuentran en un momento de aflicción, de dolor, de persecución, de duda, de incertidumbre, no quiero decir perdiendo la fe, pero sí un momento en donde quizá han llegado a experimentar ese tambaleo en cuanto a la fe. Y a través de lo que Santiago escribe, Dios está dándoles la gracia necesaria para que puedan continuar sin perder su valor ni su propósito. Y quiero que vean lo que Santiago les escribe a partir del versículo 1 del capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y me encanta que muy al estilo de Jesús, Santiago nuevamente comienza una de las, podríamos decir, una de las discusiones más honestas que encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente si ponemos esta pregunta que Santiago lanza en el contexto de lo que termina diciendo en el capítulo 3. Si te fijas, el capítulo 3 comienza diciendo esto: y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, la sabiduría divina, que es el tema principal que Santiago desarrolla en el capítulo 3 o en esa sección, esa sabiduría divina siempre nos va a llevar a esa paz que nace de la unidad y de la compasión. Ojo, no es una paz que nace de que todas las cosas sean de color de rosa, no es una paz que nace de una comunidad utópica donde todo es perfecto, donde todos estamos de acuerdo, donde todos pensamos igual. No. Es una paz que nace de la compasión, es una paz que nace de la misericordia, es una paz que nace de una sabiduría divina que viene y toma de Jesús mismo y que trae reconciliación y unidad y edifica en donde hay conflicto. Entonces es evidente, y creo que podemos partir de este primer punto, es evidente que un corazón que se deja llevar por lo que Santiago llama una sabiduría terrenal, será un corazón que fácilmente será seducido y dominado por el egoísmo. Un corazón que se deja llevar por la sabiduría terrenal es un corazón que así fácilmente va a ser influenciado y se va a dejar llevar por los celos, por la amargura, por violencia, siendo susceptible a generar toda clase de maldad. Y podemos verlo en el mundo, ¿no? Basta con que prendas 5 o 10 minutos en la mañana la televisión, veas las noticias y te des cuenta la cantidad de maldad que hay en el mundo. Ahora, Santiago eleva la naturaleza de nuestra alma a una posición mucho mayor y con el potencial de hacer un mal mayor que lo que la lengua, este miembro pequeño del cual también ya hablamos, puede llegar a generar. Dice, almas adúlteras, ¿no? Y dice, envidian y matan y tienen egoísmo en su corazón. Y es súper interesante porque Santiago no exagera ni se equivoca con esto. Al contrario, creo que si hay algo que describe perfectamente nuestra condición, es esto que él llama como un alma adúltera. Y déjame poner en contexto esto, pero la palabra adúltera o alma adúltera
se puede traducir también como algo que es mezclado, algo que está dividido o de doble ánimo, que también es algo de lo cual Santiago ya vino hablando en el capítulo 1, si no me equivoco, donde dice que el hombre de doble ánimo es arrastrado y llevado por cualquier viento de doctrina. Y aquí nuevamente vuelve a usar ese mismo término para describir cuál es la condición en la cual nuestra alma muchas veces se encuentra. Oh alma adúltera, que si te fijas también es totalmente opuesto a la integridad o a la perfección de la cual también Santiago habla al comienzo de la carta. Y una vez más, perfección no en el sentido de que, ¿sabes qué? Ya no me equivoco, ¿sabes qué? Ponme un altar porque soy tan perfecto que casi soy un santo. No, es perfección en el sentido de integridad, de estar completos, de estar plenos, de vivir para el propósito para el cual Dios nos creó, nos diseñó y nos hizo. Entonces, Santiago maneja dos conceptos muy claros aquí. Por un lado, el concepto de doble ánimo, de algo dividido, algo mezclado, y por otro lado, el concepto de integridad, de una sola pieza, de unidad, de caminar en un mismo sentido. Y creo que esto es súper interesante que tú y yo lo consideremos, porque mientras que un alma adúltera encuentra su valor en lo que tiene, encuentra su valor o pasa sus días tratando de satisfacerse para sí mismo, viviendo para sí mismo, causando dolor, como dice Santiago, causando división, trayendo amargura, trayendo resentimiento, provocando guerras, peleas, discusiones, conflictos, separación. El alma que ha sido regenerada mediante una nueva naturaleza encuentra su valor y encuentra su deleite en amar a Dios y vivir para glorificarle, despojándose de sí mismo a través del servicio, a través de la paz, a través del amor, a través de la unidad. Entonces, si te fijas, y Santiago es muy claro en esto, pero la raíz de las divisiones, la raíz de las peleas, la raíz de la falta de unidad se originan a partir de los propios deseos que hay en mi propio corazón y que luchan por tener el control y por dominarme. Entonces, si te fijas, ni en Santiago ni en ningún otro lado de la Escritura vamos a encontrar un justificante para decir que una reacción descontrolada de mi parte sea el resultado de algo externo a mí. Al contrario, dice Santiago, esa reacción descontrolada, ese enojo, ese impulso que te llevó a actuar, que te llevó a decir, que te llevó a hacer, es el resultado de las pasiones que han echado raíz en tu corazón y que lo han envuelto. Es el resultado de eso. Deja de buscar afuera, deja de buscar en el exterior, deja de tratar de encontrar culpables a tu reacción. Y sabes, definitivamente creo que esto va muy en contra de lo que a ti y a mí, por lo menos a mí, nos gusta escuchar. Porque a través de esta verdad, Santiago nos posiciona en un terreno en el que no hay espacio para poder justificar mis reacciones descontroladas como el resultado de los demás. Y es súper interesante esto. Y si conoces simplemente la historia de Adán y Eva, si vamos al principio de las cosas, sabes que una de las primeras cosas que el pecado generó en el corazón del hombre fue la necesidad de echar sobre otros la responsabilidad de su propia conducta. No, es que
la mujer que tú me diste, Señor. Y Dios va con la mujer y le dice, ¿qué pasó? No, es que la serpiente que tú creaste. Si hay alguien culpable aquí, es la serpiente. Mira, a mí me engañó, ¿no? Y el hombre a mí me dio de comer, ¿no? Entonces, si le vas a echar la culpa de alguien por mi propio pecado, tiene que ser a la serpiente. Y yo no. Creo que no hay que ir muy profundo para entender esto, ¿no? Creo que si los niños que salieron a sus clases y hubieran quedado, hubieran podido entender perfectamente esto. Y por eso no sé, si has estudiado Santiago o has tratado de exponer Santiago, se vuelve tan complicado exponerlo, porque es muy claro, ¿no? Y dices, ¿qué más digo? ¿No? Aquí está, ¿qué más les digo si ya está aquí? Pero si tú le preguntas a un niño, oye, ¿por qué le pegaste al otro? Su respuesta va a ser, es que me quitó, es que me dijo, es que no me dio, es que él primero me hizo esto. Pero creo que nunca su respuesta va a ser, lo hice por la maldad que hay en mí. Porque de mi corazón brota la maldad, por eso le pegué. No. Digo, a menos que los eduquemos en ese sentido y el niño todavía sea muy cínico y, es por la maldad que hay en mí, ¿no? Ahí sí lo creo. Es que el niño no sabe esas cosas. Ok, si me preguntas a mí por qué a veces estoy tan de mal humor, te voy a dar una lista de razones y de argumentos que desde mi perspectiva son perfectamente válidos para estar con esa actitud. Pero creo que rara vez te voy a contestar que es debido a la impaciencia y al egoísmo que me han envuelto y que en muchas ocasiones terminan dominando mi corazón. Y sabes, esto va muy de la mano con la sabiduría que Santiago viene hablando, esta sabiduría terrenal, esta sabiduría perversa, porque cuando soy guiado por mi propia sabiduría, me vuelvo ciego a la realidad de que es mi propio pecado y mis propios deseos el principal y más urgente problema a solucionar. Por eso dice Santiago, tienen y aún así su corazón sigue ardiendo de envidia. Tienen y su corazón no está satisfecho, quieren más y más y más. Y cuando piden, dice Santiago, lo hacen pero no reciben. Porque su intención detrás de su petición es totalmente egoísta, es para malgastar en sus deleites, en sus placeres, por eso no reciben lo que piden. Y cuando hablamos de pedir aquí, no hablamos de pedir nada más cosas físicas, cosas materiales, cosas que nos van a ayudar a salir de un apuro de provisión o este tipo de cosas. No, pues esto no encaja para mí porque pues yo nunca le he pedido a Dios un Ferrari, ¿no? Entonces, no, eso no, yo pido bien. No, habla de poner mis ojos en otros. Dios, es que cambia a mi esposa, ¿no? Dios, es que cambia a mi vecino, no, Dios, es que cambia a fulanito. Ahora, esto no significa que no puedo ir e interceder por esa persona que yo sé que necesita la intervención divina. No estoy hablando de eso. Pero como lo hemos venido hablando y complementando con lo que estudiábamos la vez pasada, es ¿cómo estoy yo primero? ¿Cómo está en primer lugar mi corazón? Y lo vimos en el Salmo, fue muy claro que decía
que un espíritu de mansedumbre, que un espíritu de amor, que un espíritu de paz domine mi corazón. Renueva primeramente en mí, oh Dios, un corazón limpio, y entonces los perversos serán llevados a la presencia del Señor. Entonces no se trata que no pidas e intercedas por tu familiar, por tu hijo, por tu papá, por esa persona que tú sabes que está mal y que necesita una intervención. No, no se trata de eso, pero ¿cómo está primeramente tu corazón? Y perdón que vuelva tanto al estudio pasado, pero va muy de la mano con esto, ¿no? Pero muchas veces queremos que las personas cambien y nosotros tenemos unas actitudes pésimas que con lo que hablamos, o más bien, que con lo que hacemos echamos a perder todo lo que hablamos. Entonces chécate, porque aunque Santiago usa un lenguaje sumamente fuerte, yo no digo, creo que Pablo también llega a usar un lenguaje tan fuerte como en este tipo en algunas ocasiones, pero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Y tendríamos que ir al escrito original para darnos cuenta que esto es un escrito poético y que es lo que Santiago utiliza, estas figuras poéticas para hacer un punto, ¿no? Pero es un lenguaje sumamente fuerte, y lo que me encanta es que Santiago no lo hace bajo un tono de condenación y de juicio. Es decir, Santiago no está usando este lenguaje sumamente fuerte para condenar y para juzgar a la audiencia que está leyendo ese libro. Santiago lo hace como un tono de alerta, ¿no? Como un semáforo preventivo para hacer un llamado a libertad. Hey, examínense, chequen cómo están viviendo, chequen cómo están sus deseos, porque sus propios deseos pueden oprimirlos. Entonces Santiago, a través de esto, está haciendo un llamado a libertad, pero una libertad que nace a partir de evaluar, a partir de la evaluación interna de nuestras propias acciones y la contemplación del origen de nuestras emociones. ¿De dónde están saliendo esas reacciones? ¿De verdad vale la pena? Y de verdad vale la pena cómo me enciendo en ira por cosas a veces tan pequeñas, tan insignificativas. Y sabes, personalmente, y a pesar de mis 40 años y el cargo que hoy ocupo, esto sigue siendo una lucha constante. Esto que Santiago describe aquí sigue siendo una verdadera lucha en mi interior. Y si soy honesto, tengo que reconocer que en muchas ocasiones es una lucha perdida. Que en muchas ocasiones es una lucha en donde la envidia, el orgullo, los celos ni siquiera encuentran una resistencia de mi parte. Entran así y terminan dominando mis pensamientos, terminan dominando mis emociones, termina distorsionando el cómo veo a otros, el cómo me veo a mí mismo, el cómo inclusive llego a ver a Dios, porque ni siquiera encuentran oposición, ni siquiera hay una lucha. Me entrego voluntariamente a esas cosas. Y sabes, en los últimos meses, una de las batallas que más llegó a sacudir mi alma fue el ver cómo aparentemente
Dios responde las oraciones de todo el mundo, pero las mías no. Escuchar testimonios de cómo personas fueron y oraron por un enfermo y esa persona sanó y qué bueno, eso me da gusto, gloria a Dios, pero yo voy y oro por mi hija que está enferma y no sana. O el cómo Dios suple para determinadas cosas, escuchar cómo Dios de manera increíble suplió para algo específico y yo pido, voy delante de Dios en petición y le pido: Dios, ayúdame con esto, y no hay una respuesta. ¿Te has sentido así, donde sientes, como dice la Escritura, que Dios escondió su rostro? ¿No? Y hoy puedo reconocer y puedo confesar que eso comenzó a llenar mi corazón de celos, que eso comenzó a llenar mi corazón de amargura, que eso comenzó a llenar mi corazón de lo que justamente Santiago habla aquí. Y a lo mejor yo no fui y peleé con nadie, ¿no? A lo mejor mi corazón no me llevó a ir y hacer guerra o discutir o entrar en un pleito, en un conflicto directamente con alguien. Pero llegó un punto en donde me encontré peleando con Dios mismo. Y te repito, hoy puedo reconocer y hoy puedo confesar que una mañana, mientras oraba, le decía a Dios: Dios, yo no me siento como tu hijo. Es que yo me siento más como un esclavo que realmente como un hijo. Y le decía: está bien, Señor. No tengo mucho problema con eso. O si tú me quieres simplemente como un esclavo, dímelo y dejo a un lado esta idea de ser tu hijo, ¿verdad? Y espero los beneficios de hijo y simplemente espero los beneficios de un esclavo y está bien, le voy a seguir. Y celos y amargura y tristeza y una falta de gozo, al punto que decía: Dios, devuélveme el gozo de mi llamado, ¿no? Devuélveme ese gozo, que pueda hacer esto con gozo, Señor. Y sabes, la respuesta de Dios a eso, la respuesta de Dios a eso fue: Quique, ¿cuándo Jesús dejó de ser suficiente para ti? ¿Cuándo la plenitud del gozo que hay en mi presencia dejó de llenar tu corazón? ¿Cuándo cambiaste la hermosura de mi presencia por algo más? Y me desarmó. Y en amor, y como dice su palabra, con lazos de amor, me atrajo nuevamente a su presencia, sin antes arrepentirme y decir: Dios, perdóname, porque mi corazón está lleno de orgullo y de celos. Y por eso Santiago en el versículo 5 dice: ignoran que el Espíritu que Dios hizo habitar en ustedes los anhela con celo. O como dicen otras versiones: así como el hombre siente celo por lo que ama, de la misma manera Dios los ama a ustedes y siente celo cuando descuidamos nuestra comunión con Él. Y aprendí que lo que permito que domine
y dirige a mi corazón tendrá el poder para determinar el rumbo de mis acciones. Aprendí que lo que permito que domine y dirija mi corazón va a determinar el rumbo de mis decisiones, de mis emociones, de lo que busco, de mis prioridades, de cómo me siento, de cómo veo a otros, de cómo me veo a mí, de cómo veo a Dios. Y sabes, aun cuando muchas veces mi corazón es dominado por otras cosas que no son Dios, cuando muchas veces, aunque permito que mi corazón sea dominado por otras cosas que no son el consejo de Dios ni su sabiduría, Jesús viene y lo cambia todo. Y Santiago nos da una esperanza, una razón para poder continuar. Mira lo que dice el versículo 6. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y si puedes marcar esta parte de tu Biblia, te aconsejo que lo hagas. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Eso quiere decir que a través de esa gracia tenemos lo que necesitamos para poder dejar de cargar esas emociones o esos sentimientos que están dominando y controlando nuestros corazones. A través de esa gracia podemos dejar de cargar esa envidia, ese coraje, ese resentimiento, ese egoísmo, esa amargura que han dominado y determinado el rumbo de nuestras acciones. A través de esa gracia no es algo que tengamos que resolver en nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios. Que el desechar, que el cambiar ese corazón lleno de egoísmo, de pleitos, de amargura, de envidia, no es algo que tengo que ocultar para simplemente dar una imagen. Y desde mi experiencia he podido entender que entre más trato, escucha esto, entre más trato de solucionar un tema de pecado por mí mismo, por mi cuenta, o simplemente ignorándolo, o buscando quién es el culpable de mi pecado, más lejos de solucionarse, aumenta. Lejos de solucionarse, lejos de desaparecer, simplemente se multiplica y más dominio y control tienen sobre mi propio corazón. Cuando trato de solucionar temas de pecado yo solo, o cuando busco a ver quién es el culpable de esto. Por eso dice Santiago, sométanse pues a Dios y acérquense a Él. Me encanta que no dice pecadores o que no da esta lista de codicias si no tienes, pedís y no recibís porque eres un egoísta. Me encanta que no dice, ¿sabes qué? Hasta que no cambie tu actitud. Entonces ven y busca y acércate a Dios y sométete a Él. No. Dice, en medio de eso, sométete y acércate a Él. Y resiste al diablo y él se alejará de ti. Y esta palabra someteos se traduce también como ponerse debajo, pero bajo un contexto de protección o de refugio. Ponte debajo para que Él te proteja. Ponte debajo para que Él sea ese refugio. Y como cantábamos hace rato, bajo las sombras de sus alas
habitar y morar. Mira lo que dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta es la buena noticia que tú y yo hoy tenemos, que Jesús vino y con su sacrificio abrió el camino para que hoy podamos encontrar ese refugio seguro en la presencia del Padre. Un refugio en donde encontramos la gracia que necesitamos para poder ser libre de esas ataduras y poder despojarnos, como dice Hebreos, de todo peso y del pecado que constantemente está asediando nuestro corazón. Y me encanta porque cuando nos humillamos y reconocemos que es nuestra propia maldad, cuando reconocemos que hay estas pasiones luchando por tener el control de nuestro corazón y simplemente dejamos de buscar que otros carguen la culpa por nuestras propias acciones, dice Santiago, lavaremos nuestras manos y purificaremos nuestros corazones. Ahora, ¿cómo lo hago? Sí, ya entendí, Santiago es muy claro. ¿Por qué sigues hablando si ya está claro? Pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo gano esta lucha? ¿Cómo gano esta batalla feroz en contra de los deseos que luchan por tener el control de mi corazón? ¿Cómo lo hago? Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 5. Puedes leerlo en tu Biblia o seguir la lectura en la pantalla, si tienes buen ojo, ¿verdad? Y alcanzas a leer. Pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ojo, no había pecado en él, pero Dios hizo a Jesús pecado a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mientras Jesús fue hecho pecado, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque en la cruz Jesús fue molido a causa de nuestros pecados, como dice Isaías 53. Eso significa que la deuda de nuestros pecados ya fue pagada a través de Jesús, y ahora, gracias a su sacrificio, hemos sido hechos justicia de Dios en Jesús. No solo justificados, sino hechos justicia de Dios en Jesús. Eso significa que el peso del pecado ya no tiene poder sobre mí, que ya no hay una deuda que me condena. Y cuando entiendo y verdaderamente me veo como lo que dice Pablo aquí, justicia de Dios, es decir, que mi naturaleza es la naturaleza misma de Jesús, puedo encontrar un deleite no en lo que este mundo puede ofrecerme. Puedo encontrar un deleite no en estar satisfaciendo mis propios deseos egoístas. Cuando entiendo que soy justicia de Dios, puedo renunciar, como dice Santiago, a la amistad con el mundo, porque ahora entiendo que hay una nueva naturaleza en mí, y esa nueva naturaleza encuentra un deleite en amar y vivir para glorificar a Dios. Esa nueva naturaleza encuentra un deleite no en lo que puede acaparar para sí misma,
sino ahora encuentra un deleite en amar, en servir, en despojarse a sí mismo, en amar, en traer unidad y de esa manera glorificar a Dios. Y sabes, tengo fe que como ministerio, que como cuerpo caminaremos en unidad en medio de la diferencia, que como ministerio caminaremos en paz a pesar de los desacuerdos, que como ministerio caminaremos en perdón a pesar de la ofensa, pero no porque seamos buenas personas, no porque este lugar se llenará de gente perfecta, sino porque aprenderemos a vernos como esa justicia de Dios que nos permite luchar y vencer en contra de esas pasiones que quieren venir y dominar nuestros corazones. Y por eso también vamos a tomar la Santa Cena el día de hoy, porque gracias al sacrificio de Jesús hemos sido justicia de Dios en Él, y el mundo o el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Eso significa que ahora ya no tengo que buscar a quien echarle la culpa de mi propia maldad, sino que ahora puedo venir delante de la presencia del Señor y decir: Dios, perdóname. Es que no, yo sé, puedo reconocer que no fue lo que esa persona me hizo o me dijo, fue la maldad que hay en mi corazón. Y puedo acercarme confiadamente sabiendo que ante esto que estoy haciendo, ante reconocer mi maldad, no voy a hallar juicio, no me va a caer un trueno, Dios no me va a decir: aléjate de mí, pecador, y me va a dar una patada. No, me va a amar y va a ver mi corazón humillado y me va a exaltar. Y piénsalo nada más, es lo que hacemos. Porque cuando pasa algo le echas la culpa al otro? Porque quieres evitar ¿qué? Un castigo. No, que me castiguen a mí, que le castiguen al otro, mejor al otro. Y si me creen que fue él, pero eso en Dios ha cambiado. Ya no tengo que buscar a quien echar la culpa. Ahora puedo reconocer, confesar libremente y decir: Señor, sí, hay maldad en mi corazón, y Dios va a perdonar eso. Pero también tengo que estar dispuesto a ser restaurado. Y dice la Escritura: Dios al que ama, disciplina. Y a veces probablemente tiene que venir esa disciplina que es de parte de Dios. Pero me encanta que no es una disciplina para muerte, sino para corrección, crecimiento y edificación.